¿Quién dio el golpe de Estado? Si fue Pedro Castillo o el Congreso de la República o Dina Boluarte. Antes de comenzar, amigos, debemos tener bien en claro que tanto Pedro Castillo, Dina Boluarte como vicepresidenta, el Congreso de la República, todos ellos fueron elegidos en elecciones democráticas, por lo menos por la mayoría. Entonces, amigos, asumamos la responsabilidad de nuestros actos. Antes de esta tragedia, amigos, todo comenzó con una tercera moción de vacancia contra el expresidente Pedro Castillo por parte del Congreso, por la misma causal de incapacidad moral por el cual muchos presidentes fueron destituidos aquí en el Perú. Según la Fiscalía, estos actos de corrupción investigados por la Fiscal de la Nación serían, por ejemplo, los ascensos indebidos a miembros de la Policía Nacional, por los cuales presuntamente Pedro Castillo habría cobrado pues dinero. Otro también es el caso de los ministros en la sombra. Otro caso también sería el cobro a 2 ministros para que estos mantengan su puesto de ministro. En esta investigación hay un colaborador eficaz que es Amatiel Marrufo, quien ha manifestado, según algunos medios, incluso la fiscalía tiene el dinero que habría sido entregado a Pedro Castillo, fotocopiado. Todas estas investigaciones habrían sido pues causal para que el Congreso presente esta moción de vacancia por incapacidad moral. ¿Qué es lo que pasó el 7 de diciembre? Ese día el Congreso sometió a votación la moción de vacancia contra Pedro Castillo por incapacidad moral. Ese día se requería 87 votos para vacar al presidente, pero algunos afirman que incluso no existían los votos suficientes para vacar al presidente. Entonces, ¿qué pasó esa noche? Algunos afirman de que Pedro Castillo, por temor a estas investigaciones por parte de la Fiscal de la Nación, supuestamente él habría tomado la decisión de dar un golpe de Estado. Otros afirman de que pensó que el Congreso alcanzaba los votos necesarios para su vacancia. Entonces, antes de ser vacado, prefería disolver el Congreso. El expresidente Pedro Castillo, antes de la votación de vacancia presidencial, ese día 7 de diciembre, da un mensaje a la nación en compañía de Aníbal Torres Vázquez y de la premier de ese entonces Betsy Chávez. Aparte de estos personajes que mencioné, nadie sabía qué es lo que iba a decir Pedro Castillo, y al parecer tampoco sabía, bueno, los congresistas de Perú Libre y otros partidos de la izquierda en el Congreso. Entonces, en ese momento Pedro Castillo da un mensaje a la nación a nivel nacional, indicando, lo voy a leer literalmente, voy a leer tal cual lo que dijo Pedro Castillo en su mensaje a la nación. Lo que él dijo fue: dispone la disolución del Congreso, que a partir de la fecha establece un gobierno de emergencia excepcional, convocando a una elección congresal con facultades constituyentes para elaborar una nueva constitución y se gobierne mediante decretos ley, y decreta un toque de queda, además, y declara en reorganización el sistema de justicia como el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional, ordenando que todo el armamento sea entregado a la Policía Nacional del Perú. Señores, claramente con todo lo que dijo Castillo en su mensaje, efectivamente estaba dando un golpe de Estado con todas sus palabras. ¿Esto por qué, amigos? Principalmente porque esto contraviene a nuestra Constitución. No se puede disolver un Congreso salvo en caso de que se niegue la cuestión de confianza en 2 oportunidades al primer ministro. Y esto no fue el caso, amigos. Vamos a ver también otros motivos por el cual todos los constitucionalistas y todas las personas que saben de derecho efectivamente coinciden y definitivamente es un golpe de Estado. No por parte del Congreso, sino por parte de Pedro Castillo. Y hay mucha gente que está confundida por falta de desconocimiento de las leyes, de nuestra normativa. Y no estamos pues enterados de lo que realmente significa la Constitución, lo que realmente significa respetar los procedimientos que la Constitución establece, y por lo tanto mucho peor cuándo se debe disolver un Congreso. Solo hay un caso y ya lo dije. Y como ya sabemos todos, amigos, después de este mensaje a la nación con un golpe de Estado totalmente, el Congreso reúne los votos necesarios y suficientes para vacarlo al expresidente Pedro Castillo. Entonces, incluso los mismos
congresistas de la izquierda como Guido Bellido, Ingrid Bazán y otros de la izquierda también votaron a favor de la vacancia contra Pedro Castillo. ¿Por qué? Estaba dando un golpe de estado. Por supuesto que luego salieron a decir de que Pedro Castillo estaba drogado o le habían engañado, que estaba temblando, que no recordaba. Cosas que para una persona pensante, para una persona inteligente, pues no lo va a creer, ¿no? Entonces, si es así, el presidente estaría bien vacado porque no necesitamos un presidente que sea manipulado, un presidente títere. Otra causal por el cual este acto corresponde a un golpe de estado es que Castillo, al disolver el Congreso, pues está yendo contra la Constitución por el mismo motivo por el que ya dije. Entonces, al ir contra la Constitución, está desconociendo nuestras normas, está desconociendo nuestra estructura normativa del Perú, en el que se basa nuestro país. Entonces no hay otra ley, no hay otro marco sobre el cual él pueda ampararse para tomar esta decisión. Entonces esto definitivamente es un golpe de Estados amigos. Querramos o no, esta constitución del 93 es la que nos rige hasta el día de hoy. Muchos afirman que esta constitución es una constitución ilegítima, pero yo les voy a decir que no es así. Por el contrario, es una constitución legítima, por más que haya nacido de un dictador como fue Alberto Fujimori. Es legítima porque al haberse dado la constitución del 93, fue a través de un congreso constituyente también, que es lo que pretendía actualmente Pedro Castillo. Pero esta asamblea constituyente o congreso constituyente contaba con todo el respaldo de la población, primero, cosa que no ocurre ahora. Además de que estaban muchos partidos políticos y sectores organizados de la sociedad civil. Esta constitución fue aprobada o sometida a referéndum y aprobada en el referéndum por la mayoría de los peruanos. Entonces, por esta razón, considero que la constitución del 93 es legítima a pesar de que haya nacido de un dictador. Además que con el tiempo esta constitución política del 93 ha sufrido muchos cambios, muchas reformas constitucionales, como por ejemplo la prohibición de reelección. Entonces todos estos cambios ha ido perfeccionando esta constitución del 93. Además de que esta constitución del 93 pues ha traído mucha modernidad, ha logrado combatir la pobreza de un 60% a un 30% actualmente, antes a un 20%, actualmente a un 30%. Por el COVID-19. Entonces no es una constitución mala y por eso es que yo defiendo esta constitución, y que si se debe hacer alguna reforma se debe hacer, pero dentro de lo que establece la constitución. Hay una reforma total, reforma parcial según el artículo 206 de la actual constitución. Entonces, ¿por qué el motivo de crear una nueva constitución a través de una asamblea constituyente? Definitivamente yo no estoy de acuerdo. Asimismo, se configura también como un golpe de estado porque en el mensaje a la nación decreta un toque de queda. Entonces, ¿esto qué significa un toque de queda? Mira, aquí no ha habido ningún anuncio de paro, no ha habido protestas salvajes o protestas agresivas. Él ya estaba anunciando un toque de queda por si la gente iba a salir a protestar contra su golpe de estado, porque él sabe muy bien que esto era un golpe de estado. Si bien es cierto, amigos, el golpe de estado fue un fracaso, igual no deja de ser un golpe de estado en grado de tentativa. Gracias a Dios, porque los altos mandos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas decidieron no obedecer las órdenes de Pedro Castillo, porque Pedro Castillo ya había dispuesto que estas Fuerzas Armadas vayan al Congreso y saquen a los congresistas, que nos guste o no, fueron elegidos por el pueblo, por votaciones democráticas, y vayan a arrestar a la fiscal de la nación. Lo que pasó es que estos altos mandos de la policía y de las Fuerzas Armadas es que fueron asesorados, según un medio de comunicación, por un abogado constitucionalista. Habrían asesorado a estos altos mandos. Entonces, al tener ese asesoramiento, los altos mandos deciden no obedecer a Pedro Castillo. Gracias a Dios.
porque si no, las muertes que hubiéramos lamentado hubieran sido mucho peores o mayores a las que ocurrieron en las protestas actuales contra Dina Boluarte. Entonces los altos mandos inmediatamente ordenan a los guardias de Pedro Castillo a que lo detengan porque él estaba vulnerando la Constitución, rompiendo el orden constitucional y disolviendo el Congreso y dando un golpe de Estado. Lo que Pedro Castillo estaba haciendo es huir a la embajada de México. Entonces, gracias al bloqueo de las personas en el tránsito con sus carros y gracias a las órdenes de los altos mandos, Pedro Castillo no logró alcanzar a la embajada de México, porque si no, él ya estaría en México asilado ahí y jamás hubiera podido ser juzgado por rebelión y sedición. Cosa que realmente eso fue lo que pasó y el proceso que está siguiendo es totalmente justo, y no digan que no. Atentó contra la Constitución, contra el orden constitucional y contra nuestras leyes. Quería secuestrar nuestro país y hacer de él lo que se le antoje. Todo esto es lo que ha ocurrido legalmente, amigos, de acuerdo a nuestra constitución política que nos rige hasta el día de hoy, en la Constitución del 93, nos guste o no, amigos. Yo digo esto porque quiero comunicar, quizá informar un poco más a las personas que no tienen conocimiento de lo que realmente significa una constitución, de que la constitución no debe ser violada por ningún motivo. Entonces, yo no soy mermelero, tampoco me han pagado, no soy de la derecha extrema, soy provinciano, soy cusqueño, no soy político, soy un ciudadano normal, común y corriente, de a pie. No soy una persona de la burguesía, soy una persona normal. No quiero que mi país sea arriesgado o se arriesgue por una asamblea constituyente que no tiene razón de ser, que nadie sabe si esta constitución o nueva constitución que quieren crear nos va a llevar al fracaso o nos va a llevar arriba, cosa que lo dudo mucho, porque lo que los comunistas quieren, porque hay que llamarlos como son, porque son comunistas, lo que ellos quieren es perpetrarse en el poder, elegir a un presidente que sea de su partido, que no exista otro partido que no sea el de ellos, un gobierno donde no acepta críticas de medios de comunicación, como lo ha hecho Pedro Castillo. Él no aceptaba ninguna entrevista, es por eso que no aceptaba ninguna entrevista en ningún canal, y ellos odian cuando alguien los cuestiona. O sea, ¿en qué estamos? Se supone que cuando en un país libre, en un país democrático, el gobierno está sujeto a críticas como también a aplausos. Entonces, lo que ellos quieren no solo es una nueva constitución con buenas intenciones, sino lo que ellos quieren es una constitución comunista, cosa que no estoy de acuerdo, porque no ha habido ningún país que haya triunfado con el comunismo. Si me dicen China ha aplicado en su economía el capitalismo puro y duro, amigos, y eso es la verdad. Pero aún así, China, con todo el dinero que tienen, las personas que viven ahí no son libres, porque son espiados por tecnología inteligente, como las identificaciones faciales, y están constantemente monitoreados por las redes sociales incluso. No pueden dar un mensaje en contra del gobierno, ni una crítica en contra del gobierno, porque son censurados, incluso son encarcelados. Entonces no tienen libertad de opinión. Lo que yo quiero para mi país es libertad. No perdamos esa libertad que Dios nos dio, la libertad de hablar, la libertad de opinar, la libertad de criticar al gobierno, sea bueno o sea malo. Esa libertad nunca lo perdamos, amigos. Y la libertad de querer progresar. Si nosotros queremos progresar, nos esforzamos y podemos lograrlo, yo lo sé. No siempre este país nunca ha necesitado totalmente del gobierno, porque hay muchas personas que individualmente con su propio esfuerzo han salido adelante, y eso se hace dentro de un mercado o de un libre mercado, no dentro de una constitución comunista, porque en la constitución comunista ni trabajar puedes. Pregúntale a los cubanos, pregúntale a los venezolanos. Definitivamente, amigos, especialmente del sur, les hago una pregunta. ¿Realmente piensan que con una asamblea constituyente, con una nueva constitución, las cosas van a cambiar? ¿Están seguros? Pues yo les aseguro que no. No, porque ya lo dije,
porque ellos quieren una constitución comunista. Si eso pasa, los pobres se van a hacer más pobres, la clase media va a desaparecer y los únicos que se van a hacer ricos son aquellos que están en el poder, es decir, los que van a estar en la cabeza. No acudan, amigos, a la marcha contra Dina Boluarte, porque Dina Boluarte constitucionalmente le corresponde ser presidenta de la República, porque Pedro Castillo fue vacado. Entonces el orden de la sucesión constitucionalmente le corresponde a la vicepresidenta, que es la misma persona de su partido. Algunos se basan en protestar contra Dina Boluarte. ¿Por qué? Porque en algún momento Dina Boluarte habría dicho de que si se va Pedro Castillo, ella también se iba a ir. Cosa que me parece un fundamento bastante pobre, un fundamento que no tiene sentido, irrelevante. La lealtad, será pues la lealtad a Pedro Castillo, pero no la lealtad al país. No, nosotros necesitamos un presidente, una presidenta que nos gobierne con nuestra constitución. No engañemos al resto de Latinoamérica, porque muchos países están diciendo de que quien dio el golpe de estado es el Congreso, y no es así. También toca hablar sobre la tragedia que ha ocurrido durante las protestas contra Dina Boluarte, que fue realmente lamentable, y se equivocan muchos medios, incluso internacionales, en decir de que Dina Boluarte dio un golpe de estado con armas. No fue así, no engañen al mundo. Estamos en el Perú y yo soy muy consciente de lo que pasó, y lo que pasó fue lo siguiente. La gente, es cierto, salió a protestar contra Dina Boluarte tras haber dado el golpe de estado Pedro Castillo y él ser encarcelado, y muchas personas dijeron que injustamente, pero por todo lo que ya les he explicado, las razones son suficientes y jurídicamente son pues justificadas, porque él cometió el delito de rebelión y sedición, atentó contra nuestra constitución, es una persona que cometió un delito en flagrancia incluso. Y no pueden decir de que él fue secuestrado, detenido, perseguido político, porque no es así. Es cierto de que mucha gente fue a salir a apoyar a Pedro Castillo. La mayoría creo que coinciden en que se vayan todos, es decir, quieren el cierre del Congreso, así como que se vaya la presidenta de la República y se convoque a nuevas elecciones. Cosa que es posible, pero no se puede realizar en un corto tiempo, porque se va a hacer con las mismas condiciones y con los mismos candidatos que posiblemente igualmente se van a descontentar, y con los mismos requisitos para congresistas que también van a elegir a un nuevo Congreso, y también la gente se va a descontentar con ese Congreso y nuevamente van a pedir el cierre del Congreso total. Entonces yo creo que unas elecciones apresuradas es en vano. Bueno, salieron a la gente, sí, están en su derecho de protestar. Algunos salieron pacíficamente, pero hubo gente que estaba infiltrada, moviendo las masas peligrosamente, como nunca antes se ha visto en el país, incluso desde la época del terrorismo. Personas especializadas en contra el terrorismo indican o han logrado identificar a personas que estaban asusando, que eran ex terroristas, que ya habían cumplido condena incluso por terrorismo. Esas personas son las que estaban asusando estas protestas. En un principio no había intervenido ni la policía sí, pero en menor medida. No había intervenido las Fuerzas Armadas, no estaba controlado. Es por eso que estas personas son delincuentes, terroristas de esta época, porque lo fueron en el pasado, y también seguramente fueron asusados por estas personas que ya sabemos. Se empezaron a quemar fiscalías, empezaron a quemar poder judicial, empezaron a quemar comisarías. No solo eso, también propiedad privada, empezaron a dañar tiendas, no solo tiendas grandes, sino también tiendas pequeñas, puestos pequeños. Empezaron a hacer un gran desmadre, a quemar un canal de televisión que yo mismo lo presencié porque yo estaba pasando justo ese día, y un sinfín de actos que no se pueden permitir. Dina Boluarte, pues, como presidenta de la República, no podía dejar de actuar, y necesariamente, y el pueblo también lo exigía, a las personas que son trabajadoras, las personas dueñas de esos locales, pues que tenía que sacara afuera las Fuerzas Armadas y la policía.
Y por supuesto en ese enfrentamiento donde ha habido balas incluso de ambos lados, granada de guerra, bombas, con lo cual quemaron este canal de televisión aquí en Cusco STC, porque no me van a decir que quemaron con fósforo, sino fue con bombas caseras y yo qué sé. Entonces no le queda de otra a la presidenta de actuar como debería de actuar para proteger, ¿qué? Proteger el bien privado, el bien jurídico de las personas, también la propiedad privada y la propiedad pública, que es lo que se debió proteger desde un momento, y se permitió que se saquee tiendas, incluso centros comerciales que dan trabajo a muchos peruanos y que mueven la economía. Entonces lo que han hecho es un sabotaje que nunca se ha visto, y en diferentes partes del país quemar comisarías, fiscalías, poder judicial, ha sido algo muy planificado. De la misma forma en todas partes ha habido gente infiltrada en todas partes. Aquí no vengan a decir de que Dina Boluarte es una asesina, porque no fue así, porque hubo muertes de ambos lados y fue defendiendo la propiedad privada y la propiedad pública, el bienestar de las personas, de nosotros que no participábamos en las protestas. ¿Hubieron muertes inocentes? Por supuesto que hubieron muertes inocentes, y lamentamos eso, porque hubo gente incluso que no participaba en la marcha, solo estaba en su casa o estaba mirando, grabando, y lamentablemente le cayó una bala perdida y terminaron perdiendo la vida por esa protesta en favor de un delincuente, en favor de una constituyente, de una asamblea constituyente, que me parece una muerte absurda, porque no nos va a llevar a nada y nos va a llevar al fracaso. Sin más, amigos, espero que en algo haya coadyuvado para que cada uno de ustedes reflexione respecto a estos temas, y no opinemos pues por opinar, diciendo que aquí ha habido un golpe de estado por parte del Congreso o de Dina Boluarte, cuando no ha sido así, victimizando al delincuente, victimizando a aquella persona que ha intentado violar, tomar el poder por la fuerza, y gracias a Dios no lo logró.